Bien, hermanos, vamos a ver hoy una pequeña enseñanza sobre la obediencia. La obediencia hacia la palabra del Señor, ¿a través de qué? De cómo. Vamos a Génesis, capítulo 3, los versos del 1 al 11. Y ya en un ratito vamos a preguntarle a todos nuestros hermanitos chiquitos y no tan chiquitos. Bien, en Génesis 3 del 1 al 11 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Vamos a ir poco a poco. Manito, ¿cuál es la serpiente? ¿Quién es la serpiente? El diablo, Satanás, el dragón, ¿sí? Él se acerca y le dice, fíjense bien, aquí no utiliza el nombre propio, no dice, le dijo a Eva, aquí está escrito, le dijo a la mujer. Y fíjense bien, un poquito antes dice Yahvé Dios. Esto ya lo hemos comentado en muchas ocasiones. ¿Qué significa? Una relación, ¿sí? No nada más un Dios todopoderoso, sino también mi Señor, ¿sí? Es una relación cuando decimos Yahvé Dios. Y la serpiente, ¿cómo la cuestiona? Diciéndole con que Dios, o sea, con que el Todopoderoso. El diablo, hermanitos, lo primero que hace, y esto vamos a irlo viendo, pero en la práctica de nosotros, ¿sí? Lo primero que hace es quitar esa relación y esa autoridad de Dios para con nosotros, ¿sí? Todo, en general, no particularizando, en general, toda la humanidad reconoce a un ser superior, reconoce a un Dios, como se le quiera llamar, pero no reconoce, muchos de ellos, la autoridad de Dios sobre cada uno de nosotros. ¿Por qué? No hace mucho platicaba con algunos de mis alumnos sobre Nietzsche, un filósofo. Y Nietzsche, ¿qué es lo que dice? Dios está muerto. Y hasta creo que han hecho películas y todo eso, ¿no? Pero ¿por qué dice que Dios está muerto? Y cuestiona a Nietzsche, ¿quién lo mató? ¿Sabes? Dice, tú lo mataste. Porque si tú dices que Dios es Dios todopoderoso, Él creó, Él te hizo, Él te da la vida, Él hace todo por ti, y sin embargo, ¿qué haces tú? No obedeces. Como que si ni existiera, tú haces lo que tú quieres. ¿Sabes qué? Ese Dios que tú me dices que es todopoderoso, que es infinito, que Él te creó, que Él nos da vida y todo, pues tú en los hechos me estás diciendo que no existe. Entonces, cuando nosotros no reconocemos la autoridad de Dios sobre nosotros, ¿y cómo la reconocemos? Bajo la obediencia. Porque la palabra también nos dice, ¿cómo me llamas Señor y no haces lo que yo te digo? Entonces, ¿dónde está mi señorío? Dice. Hermanitos, eso es lo primero que viene a hacer el diablo a nuestras vidas. Quitarnos esa autoridad de Dios sobre nosotros. Esa relación. Mire, hay una semejanza de padre a hijo. Imagínense que un hijo aquí, en la tierra, que un hijo o una hija no le haga caso para nada a su papá. Tiene 5, 6, 7, 8, 10 años, 11, 14 años, y el niño o la niña no le hace caso para nada. Y el papá le está diciendo, y el papá le está ordenando, y no le hace caso para nada. ¿Qué autoridad tiene el papá sobre el hijo?
Ninguna. Es como si ya estuviera muerto el papá, no digo la persona, pero la figura del papá, o sea, no le hace caso. Entonces, ese es el problema cuando nosotros tenemos una falta de autoridad, ¿sí? Cuando no reconocemos la autoridad de Dios. Y eso es lo primerito que vino a hacer el enemigo en el jardín de Edén, con que Dios ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Fíjate bien, ya no dice Yahvé Dios. Y la mujer respondió a la serpiente, y fíjate, es lo primerito, ¿qué hace la mujer? ¿Sí? Empieza a entablar el diálogo. ¿Y cómo responde? Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo, ¿quién? Fíjate bien, ganó el diablo. Ya no reconoce la autoridad de la mujer de Dios. ¿Cómo se refiere a Dios? Como Dios. Ya no Yahvé Dios. Es lo primerito. Empieza a dialogar con el mundo, empieza a pensar como el mundo piensa, empieza a ver las cosas que están en el mundo ya así como que no están mal. ¿Y sabes qué? Autoridad de Dios sobre de ti va a caer. Y al no tener la autoridad de Dios, ¿sabes qué? Eres igual o peor que cualquier gente que está allá afuera. Ya no hay esa obediencia confiada. Y si no hay obediencia confiada hacia Dios, ¿tienes fe? No, porque la fe es la obediencia confiada. Y si no tienes fe, ¿podrás ver a Dios? No. Y si no ves a Dios al final de los tiempos, entonces ¿dónde vas a estar? Es consecuencia una de otra. Tú desobedeces y al final vas a caer al infierno. Se va a ir uno tras otro, tras otro, tras otro. Pero la obediencia, hermanito, ¿por qué cree que estamos aquí en este mundo? Porque estamos, le voy a poner así como que practicando. ¿A quién le tienes que obedecer aquí? A tus papás. Y estamos hablando de obedecer, obviamente sin caer fuera de los mandamientos. Pero no está hablando ni de papás cristianos en algunas ocasiones de la Biblia. Honra a tu padre y a tu madre. Y no dice honra si ellos se portan bien, honra si son cristianos, honralos si son hijos de Dios. No lo dice, bonito. La autoridad debe de ser siempre. En lo personal, pues, yo fui muy pues rebelde después de chico y todo eso, ¿no? Pero les digo una cosa, siempre algo me detuvo a no contestarle mal ni a mi papá ni a mi mamá. Siempre me detuvieron. Algo interno de mí, no fuera. Y ¿sabe qué? En aquel entonces yo tenía ya trabajo, yo tenía, ya me pagaba yo todo. En alguna ocasión, fueron varias, entré en choque con eso y se me quedaron las palabras aquí en la boca, pero nunca le dije algo a mi papá o a mi mamá, de lo cual después hubiera dicho, mejor no se lo hubiera dicho. ¿Y sabe qué? Dios bendice esto, porque es el principio de autoridad. ¿Cómo llegas ante Dios? Esa es la situación. Cuando llegas ante Dios con un principio de autoridad roto, es lo primero, lo vamos a ver al final, es lo primero que se tiene que restablecer. Porque luego nuestros padres, hablo en general, nos tratan muy mal, tan mal, que cuando llegamos ante Dios y sabemos que es nuestro Padre, nos vienen esos recuerdos, nos vienen esas cosas y decimos, no, pues quién sabe, ¿no? Si Dios realmente se preocupe por mí. Y empieza ese problema de autoridad. Hermanitos, lo primero que viene a hacer el diablo es quitarnos el principio de autoridad. ¿Y por qué le voy a hacer caso a mi papá o a mi mamá? Porque aquí son los dos en este caso. Y algo, un músculo, recuerda esto, un músculo que el diablo te mueve son los hombros. Cuando
tu papá o tu mamá te dice algo y tú no estás de acuerdo, no lo quieres hacer, aunque sabes que debes de hacerlo, ¿qué es lo que te mueve el diablo? ¿No? Ese movimiento tan sencillito, ¿sabes qué sucede? Se rompe el principio de autoridad. Ahí es donde se rompe. Verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Fíjate bien, aquí ni el diablo mismo se atreve a decir que serás Dios. Hoy muchos grupos satánicos que se dicen cristianos no nos asemejan a Dios, nos igualan a Dios. Fíjense hasta dónde ha llegado esta herejía. El diablo ni siquiera se dijo eso. Y hoy muchos dicen: tú vas a ser Dios. No. Y si tú eres hijo de Dios, entonces tú eres Dios. Tú eres un diosecito, ¿no? No. Aquí, al romper el principio de autoridad, ¿por qué dice el diablo que vas a ser como Dios? Porque ¿sabes qué? Tú vas a decidir qué está bien y qué está mal. Esa es la semejanza que hablaba el diablo. Porque ya no te vas a ajustar a la ley de Dios, ya vas a poner tus propias leyes. Mi papá, pues mi papá ya está viejo, ¿no? Ya en su época a lo mejor sí, pero hoy ya no es así. Fíjate bien, no sé si haya escuchado usted que mucha gente comenta: la Biblia, pues sí, pero la Biblia fue escrita hace cuánto, ya eso ya pasó. Ya ahorita tenemos internet, ¿no? Y ahí en internet yo busco qué está bien y qué está mal, y ahí lo dice. Fíjate bien, vas a ser como Dios, sabedores del bien y del mal, y vas a poner tus propias reglas. Ahí viene el problema, hermano. Y viene el problema, más adelante lo vamos a ver, porque ya no vas a reconocer autoridad. Y de repente, si el pastor, si el director de algún ministerio, etcétera, te dice algo, tú vas a decir: no, yo sentí que Dios me dijo que era esto. Yo cuando oré tuve un calorcito que decía aquello otro. No es así. Está roto el principio de autoridad. Y dice en el verso 5, regresamos: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol, fíjense bien, 3 cosas tiene esas enseñanzas que atraen. Dice que era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Esas 3 cosas, se recuerdan, nos lo repite Juan en una de sus cartas, ¿sí? Todo esto no viene de Dios, ¿sí? Y tomó de su fruto y comió, y dio también, fíjate bien, también no dice a Adán, no personifica. ¿Y la dio a quién? También a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y aquí se está hablando de en todos los sentidos, ¿sí? O sea, ¿cómo estás ante Dios? Ahorita, ¿cómo estás ante Dios? Pues ante Dios estás transparente totalmente. Él sabe exactamente qué has hecho, qué no has hecho, la intención del por qué lo hiciste, o sea, todo esto, ¿sí? Ellos entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales con hojas de higuera. Dios se los cambió. Y oyeron la voz de Yahvé Dios que se paseaba en el huerto. A ver, escuchas la voz de Dios. ¿Dónde escuchas la voz de Dios, hermanito? La voz de Dios la escuchas en la iglesia. La voz de Dios no significa solamente
que escuches una voz angelical cuando estás orando o cuando estás en tu casa y ahí entonces escucha la voz de Dios. No, oyeron la voz de Yahvé Dios. ¿Dónde escuchas la voz, su palabra? ¿La estás escuchando aquí? ¿Qué pasa, hermanito, si no vienes, por ejemplo, no nada más este día, pero por ejemplo, el domingo? ¿Qué pasa si de repente tú no quieres realmente, aunque estés aquí, escuchar la voz mediante estar pensando en alguna otra cosa, o estar somnoliento, o estar con todo eso? ¿Qué sucede, hermanitos? ¿Sí? Porque aquí dice: oyeron la voz de Yahvé Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, que es bien, no dice Adán y Eva, el hombre y su mujer, ¿sí?, se escondieron de la presencia de Yahvé Dios entre los árboles del huerto. Hermanito, mucha gente no quiere permanecer donde les dan la palabra para arrepentimiento, porque tienen temor, y más que temor, tienen miedo de Dios, porque les va a caer juicio. ¿Por qué? Porque no quieren arrepentirse. Es algo sencillo. Dice la palabra: ¿por qué no vienen a la luz? Porque sus obras están mal y quieren que sigan mal. Ese es un problema desde aquel entonces, cuando dice, y él dice: mas Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. A ver, de igual manera, a veces me dan ganas de pasar, cuando doy clases, de pasar junto a algún muchacho, ¿sí?, y hacerle así en la cabeza, ¿no?, golpecito, y decirle: ¿dónde estás? ¿Sí? O sea, porque a lo mejor hasta tiene los ojos abiertos, pero quién sabe por dónde anda, ¿sí? Está pensando en quién sabe qué y no tiene ninguna atención a lo que se está comentando, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios? Porque aquí algunos dicen: no, pues Dios no sabía. Pues si Dios todo lo sabe y todo así, te está diciendo: ¿dónde estás? O sea, ¿qué está pasando contigo? ¿Sí? ¿Dónde estás tú? Y entonces, ¿qué le contesta este hombre? Le dice: oí tu voz en el huerto. ¿Sabes qué? Estás escuchando la voz aquí, y de repente ya te salen compromisos, y de repente ya te salen cosas, de repente te urge ir a hacer la voluntad de Dios. Ahorita vamos a ver más adelante esto. ¿Para qué? Para no estar aquí. Y ese es un problema muy, muy, muy grave. Dice: y tuve miedo. Hermano, un cristiano tiene miedo de la presencia de Dios. No, al contrario, tiene gozo. Pero uno que no es cristiano tiene miedo de la presencia de Dios, sí, porque es para juicio. Un cristiano tiene miedo de morirse. No. Uno que no es cristiano tiene miedo de morirse, sí, porque no sabe a dónde va. Está totalmente indefenso, o sea, no sabe qué pasa, ¿sí? Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? No comiences. En varias ocasiones, hermanitos, y aquí empezamos, en lo personal le he dicho a algunas personas, o le dije a algunas personas: no vayas a este lugar porque están diciendo otras cosas. No escuches estas predicaciones porque están diciendo otras cosas. No frecuentes a estas personas porque tienen un evangelio corrompido, no es el de Cristo. Y lo siguieron haciendo. ¿Sabes qué? La gran mayoría de esas personas ya no están aquí. Ya no están. ¿Por qué? Hermanito, el Señor nos mandó a no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal.
a no comer falsos evangelios. A eso nos mandó. Pero el Señor va a venir, o un ángel del cielo va a venir y te lo va a decir. ¿No? ¿Sabes quién te lo va a decir, hermano? El que está, o te lo debe de decir, el que está al frente de la congregación. Debe de cuidar el rebaño del Señor. Pero la segunda parte es que tú hagas caso. Y vamos más adelante con esta historia, Génesis 4, del 1 al 8. Conoció Adán a su mujer Eva. Fíjate bien, aquí ya están fuera y ya personifica. ¿Sí? Ya dice por nombre. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Caín es el primogénito. Y dijo: por voluntad de Yahvé he adquirido varón. ¿Quién dijo eso? Nos lo sugiere aquí, lo dijo Eva. ¿Sí? No lo dijo Dios. Después dio a luz a su hermano Abel. Y aquí fíjense, cambian los papeles. El primogénito no es el primero del cual se habla. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. ¿Por qué se nombra primero a Abel? ¿Y por qué se dice que es pastor de ovejas si todavía no se podía comer carne? Por el sacrificio. ¿Sí? Abel era el que proveía para el sacrificio, para el holocausto, y Caín proveía para el alimento diario. ¿Sí? Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahvé, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Yahvé con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Fíjate bien, hermanito, aquí, ¿qué sucede? ¿Cuál es el mandamiento de Dios para la ofrenda? ¿Sí? Un animalito que es representación de nuestro Señor Jesucristo. Eso le mandó Dios. Pero Caín, ¿sí?, tenía como primogénito, tenía el principio de autoridad destrozado. No se sujetaba, para nada se sujetaba. Y entonces, hermanito, ¿qué pasa con Caín? Se va yendo y él se hace lo que él quiere. ¿Sí? Hermanos, Dios nos va diciendo que hagamos algunas cosas, pero algunos dicen: no, yo no creo que eso venga de Dios. ¿Por qué no lo crees? Pues porque no lo creo. O sea, Dios te ha dicho algo. No, es que yo no creo. Bien, ¿con qué mentalidad está caminando esa persona? Con la mentalidad de Caín. Cuando Dios nos habla, hermanitos, ¿sí?, nos va poniendo las cosas y se van cumpliendo las cosas. Yo recuerdo como aquí había una persona que de repente me cuestionaba todo. Y si vamos a hacer algo, no, es que yo no creo. Bueno, ¿por qué? No, y es que yo tuve un sueño, y de repente me acuerdo que en una ocasión me dijo que toda la congregación se iba a morir porque donde estábamos en el local se caía el techo. Y yo de repente, la verdad, sí dije: no, pues no vaya a ser que sea de Dios, y yo estoy pensando otras cosas. Estuve orando mucho, estuve preguntándole a Dios todo. Dios me dijo: tranquilo, no pasa nada. Entonces pues seguimos ahí todavía un año, creo, una cosa así. Y después le dije a esta persona, le digo: oye, tú me comentaste esto, ¿sí? O sea, ¿y dónde está? Llevamos ya un año aquí, no se ha cumplido. Entonces, lo que tú me dices, ¿viene de Dios o no viene de Dios? Y si no viene de Dios, ¿de quién viene? Tienes que pensar cómo está tu vida. Hermanitos, cuando hacemos algo, y si gracias a Dios va saliendo como para bien,
Entonces, si yo creo que no es así, bueno, ponte a pensar por qué lo crees. A lo mejor el enemigo ya te empezó a hablar, tú ni cuenta te has dado, y ya te está diciendo, rompe el principio de autoridad. Y el primer principio de autoridad que se rompe para con ustedes, hermanitos, es conmigo. El primero. ¿Por qué? Porque, hermanitos, el romperlo así significa romperlo con Dios. ¿Por qué? Porque de una u otra manera vemos alguna representación. ¿Sí? Verso 6. Entonces Yahvé dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Fíjate bien, si estás haciendo las cosas bien, ¿cuál es el problema? Hasta te van a dar honores, ¿no? Y si no hicieres bien, fíjate bien, ¿qué dice? El pecado está a la puerta. O sea, ahí está. Todavía no te llega, pero ahí está. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, tú lo puedes vencer. Se lo decía Caín, ¿sí? Pero ¿qué hizo Caín? Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Fíjate bien, hermanito, qué es lo que les han dicho a muchos, sí, que estaban aquí. Algunos que se salieron de aquí. Muchos recibieron invitaciones. No, mira, acá está mucho mejor. Acá el pastor no se anda metiendo en tu vida. Acá el pastor no te dice nada. Aquí el pastor está tranquilo, ¿sí? Nada de que allá anda viendo con quién andas, con quién te juntas y eso. No, aquí está bien tranquilo. ¿Qué hizo Caín? Salgamos al campo. ¿Qué significa salir al campo, hermanito? Salir al mundo. Sí, el campo, dice una parábola de nuestro Señor Jesucristo, el campo es el mundo. Sal al campo, ¿para qué? Para que te maten, pero no está hablando corporalmente. Si fuera nada más eso, ¿cuál es el problema? Está hablando espiritualmente. Y fíjate, hermano, de algunos que desgraciadamente ya se fueron, y fíjate de otros que se están alejando. Ya salieron al campo. Ya se los llevaron al campo. Vamos a 1 Samuel 15. Vamos a leer todo el 15 y del 16 el verso 1 nada más. 1 Samuel 15. Después Samuel dijo a Saúl: Yahvé me envió a que te ungiere por rey y sobre tu pueblo Israel. Ahora pues, a ver, hermanito, el Señor nos hizo un pueblo ¿de qué? Reyes y sacerdotes, ¿sí? Entonces, cuando el Señor nos envía a una persona para que se convierta en arrepentimiento, ¿sí? Después, bueno, el bautismo, y se unge a la persona, ¿sí? A la exposición de manos con el Espíritu de Dios, ¿sí? Y llega el Espíritu de Dios, se convierten en reyes y sacerdotes. Y aquí viene esto: Yahvé me envió a que te ungiere por rey sobre tu pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Yahvé. Fíjate, hermanito, ya eres rey, pero dice nuestro Señor: no eres como los reyes de esta tierra, a los cuales pues todo el mundo les sirve. No, ya eres rey. ¿Y para qué? O sea, ¿qué tienes que hacer ahora? Dice: está atento a las palabras de Yahvé. Así ha dicho Yahvé de los ejércitos. Fíjate, este verso 2 es muy ilustrativo. ¿Por qué? Cuando le dice que esté atento, no le está diciendo que escuche a los ángeles del cielo. Cuando le dice que esté atento, ¿qué le está diciendo? Verso 2: así ha dicho Yahvé de los ejércitos. O sea, está atento a lo que yo te estoy diciendo, porque lo que yo te estoy diciendo es lo que Dios quiere que escuches. ¿Sí? Fíjate bien.
yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Verso 3. Ve pues y hiere, ¿a quién? A Amalec, al rey, ¿sí? Y destruye todo lo que tiene. ¿Cuánto se tenía que apartar? Nada, era todo. Y no te apiades de él. Hermanito, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Esas huestes de maldad, ¿podremos nosotros apiadarnos de ellos? No. Para ellos no hay ninguna piedad, porque el juicio ya está hecho. Hermanito, cuando un juez dicta una sentencia, ya no puedes hacer ninguna otra cosa, no lo puedes juzgar dos veces por el mismo delito. A ellos, a todas esas huestes de maldad, ya se les juzgó y ya se les halló culpables. Ya su sentencia fue dada, falta el término de esa sentencia, pero ellos ya fueron sentenciados al infierno. Tú no te puedes compadecer de alguien que ya fue juzgado, ¿sí? Dice: y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. O sea, todo. ¿Por qué? Vamos a ver ahorita. Porque todo estaba hecho pecado, ¿sí? Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista de Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y vinieron Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con él. Porque los ceneos se habían portado diferente con los israelitas. Dice: porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. ¿Qué le había dicho Dios? Que lo destruyera, que no tuviera piedad. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl, fíjense bien, verso 9. Y Saúl y el pueblo, ¿quiénes? Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, ¿sí? Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados y de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. O sea, todo lo feíto, eso sí lo destruyeron, pero las ovejas gordas, las vacas gordas, o sea, todo eso, eso lo apartaron. ¿Qué les había dicho Dios? Todo. Pero no confiaron en Dios. A veces, y eso es algo que yo estoy ya hablando con todos, y cuando digo todos, son todos, hermanitos. A veces confiamos más en nuestros trabajos que en Dios. A veces confiamos más en nuestras amistades que en Dios. A veces confiamos más en nuestras actividades que en Dios. Y ahí es lo que tenemos que ver, qué es lo que nos está diciendo Dios exactamente. Y vino palabra de Yahvé a Samuel diciendo, fíjate bien, ¿qué es lo que dice Dios? Me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿Por qué le pesa? Porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Fíjate bien, cuando Dios nos está diciendo algo, hermanitos, y nosotros no lo hacemos, a Dios le pesa. Imagínate que dijera, me pesa haber salvado a fulano. Pero ¿saben qué? Eso es desde nuestro punto de vista. Dios sabe todo, ¿no? Pero desde nuestro punto de vista, ¿por qué? Porque, hermanito, así como quitó a Saúl, desde nuestros ojos temporales, así nos puede quitar a nosotros también. ¿Sí? Dice, y se apesadumbró Samuel y clamó a Yahvé toda aquella noche.
Fíjense bien, hubo pesadumbre en Samuel. ¿Y qué hizo Samuel? Porque luego nosotros vemos a un hermano que se está alejando de Dios y todo, y lo criticamos, y hablamos de él, y vamos, y a lo mejor vamos con él, y como dicen por ahí, con el hacha ya desenvainada, ¿no? Hermanitos, ¿qué hizo Samuel? Clamó a Yahvé toda aquella noche. Antes de ir a hablar con Saúl, ¿sí? Samuel estuvo orando toda la noche, para que Dios le dijera qué es lo que le tenía que decir. No su inteligencia, no su sabiduría, no sus sentimientos, sino lo que Dios le tenía que decir. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Yahvé. Y fíjense cómo todavía tú, de veras, la osadía puedes decir esto, ¿sí? El cinismo. Yo he cumplido la palabra de Yahvé. Hermano, en lo personal, con mucha gente que yo sé que está bien mal, ¿sí? Y que todo el mundo se da cuenta que anda haciendo otras cosas, y todo, no, yo estoy bien, y yo hago las cosas que dice Dios, yo cumplo la palabra de Dios. No es cierto, ¿sí? Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalek los han traído. Fíjate bien, ¿se recuerda cuando Dios le preguntó a la mujer, al hombre, a la mujer, etcétera? O sea, ¿qué había pasado? ¿Por qué habían desobedecido? Y el hombre, ¿qué le dijo? La mujer que me diste. Y la mujer, ¿qué dijo? La serpiente. ¿Quién se arrepintió de ahí? Nadie. ¿Y qué pasó con ellos? Fueron expulsados. Aquí, hermanitos, ¿sí? Saúl, vamos a ver si se arrepintió. Aquí, ¿qué es lo que dice? ¿Por dónde vamos? Dice: de Amalek los han traído. Fíjate bien, no dice ordené que lo trajeran, él es el rey. Porque el pueblo perdonó. Bien, hermanitos, ¿fue el pueblo? La palabra nos dice que los dos, el rey y el pueblo, los perdonaron. Pero aquí, ¿qué dice Saúl? El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. ¿Para qué las perdonó? Fíjate bien ahora la tontería que dice esta persona. Dice: lo perdonó lo mejor de las vacas y de las ovejas para sacrificarlas a Yahvé. Pero aquí, ¿qué dice? Fíjense lo que dice: a Yahvé, ¿qué? Tu Dios. ¿Dónde está el principio de autoridad de Dios? ¿Sabe que ya no dice nuestro Dios? Ya no dice mi Dios. ¿Cómo va a obtener algo alguien que está fuera de la voluntad de Dios para ofrecerle sacrificio a Dios? Por un lado. Y por otro lado, ¿qué es lo que está diciendo Saúl? Tu Dios. O sea, no es mi Dios. ¿Sí? Hermano, cuando alguien hace tiempo empezó a traer cosas que yo entendí que eran robadas, ¿sabe qué le dije? Tenga todas sus cosas y nunca vuelva a traer nada de esto. No, hermanito, es que no. O sea, ¿cómo le vamos a traer algo a Dios sustraído de quién sabe dónde? No, eso no, para nada, ¿sí? La falsa iglesia, ¿qué te dice? ¿Qué? Caída la moneda en el... ¿no? Le llaman, no me acuerdo, como un sarcófago ahí, ya se santifica. No, hermanito, lo que es mal habido es mal habido y no puede traerlo uno ante Dios. No puede ser así. Y por otro lado, Saúl ni siquiera reconocía a Dios como Dios suyo. ¿Quién fue el que lo puso ahí? Dios.
nada más por agradecimiento. ¿Sí? Bien, entonces dice, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Yahvé tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Todo lo feo lo destruimos, ¿sí? Pero lo bonito, pues viene para acá, ¿no? Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Yahvé me ha dicho esta noche. Fíjate bien, cuando tú vas a reprender a algún hermano, cuando tú vas a exhortarlo, tú puedes decirle acertadamente, puedes decirle, déjame decirte lo que Dios me dijo acerca de ti. Porque si no, ¿sabes qué? Te falta estar en la presencia de Dios. Y lo que tú vas a hacer es únicamente de acuerdo a tu carne, a tu razón, de acuerdo a tus sentimientos, pero no de acuerdo a Dios. En muchas ocasiones vienen y me dicen, hermano, ¿qué puedo hacer? Hay esto. Y a veces, hermanito, la mayoría de las veces digo, ¿sabes qué? Déjame orar por esto. Y déjame ver qué es lo que Dios quiere. Porque a veces yo no encuentro una situación, o sea, encuentro varias posibilidades bíblicas, pero no sé exactamente qué es lo que Dios quiere para esa situación. Y entonces le digo, déjame orar. Y muchos en la región, cuando me llevaba con algunos pastores de aquí, me criticaban eso. Pues no, es que tú eres un hombre de oración y Dios siempre tiene que decirte. Digo, no, yo lo que veo es esto. ¿Qué hizo Samuel? Oró toda la noche anterior para presentarse ante Saúl. Y él le dijo, hermanito, si después de que tú vienes a pedir el consejo, yo te digo, déjame orar, y después de orar yo te digo, ¿sabes qué, hermano? Es así, y tú dices, no, yo no creo eso, yo voy a hacer esto otro. ¿Qué está sucediendo contigo? Desobediencia, falta del principio de autoridad, ¿sí? Entonces dice, déjame declararte lo que Yahvé me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Yahvé te ha ungido por rey sobre Israel. Y Yahvé te envió en misión y dijo, ve, destruye, ¿a quiénes? A los pecadores de Amalek. Entonces, grandes, chicos, medianos, todos, ¿cómo estaban en ese pueblo, hermano? Pecando gravemente. Destruye a los pecadores de Amalek y hazles, ¿qué dice? Guerra hasta que los acabes. Hermano, ¿a eso te llama Dios? A eso te está llamando ahorita. Por eso estás todavía en esta congregación, porque Dios quiere que hagas guerra contra los pecadores. Esto no quiere decir que ahora pues vamos a darle a toda la gente que está pecando. No, tenemos lucha, tenemos guerra contra esas huestes de maldad. Pero yo te pregunto, hermano, realmente en estos tiempos, ¿sí has hecho guerra contra ellos? ¿Sí realmente te has levantado contra las huestes de maldad? ¿Sí has sentido la presión a veces que se siente espiritual de que también están a la ofensiva contra ti? ¿O te la has llevado ahí tranquilito? ¿Qué ha pasado? Porque a lo mejor la peor guerra que has tenido es que a veces no sabes si te van a pagar o no te van a pagar. La peor guerra que tienes es que a veces pues has sentido como que no te quieren tus familiares. Esa no es guerra. Y Dios nos está llamando a esto. Guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues? Fíjate bien, no has oído la voz de Yahvé. ¿Desde cuándo hemos comentado qué don tienes? Porque tienes que usarlo en esta guerra. Y hasta ahorita, ¿has escuchado la voz de Dios? Sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Yahvé. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Yahvé. Fíjate bien, es una persona, perdón por la palabra, necia, ¿sí? Antes bien he obedecido la voz de Yahvé y fui a la misión que Yahvé me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas
Este más se puede convertir en pero, o sea, viene algo más importante. Más el pueblo tomó del botín ovejas y vacas. ¿Y qué dice ahí, hermanito? Las primicias de qué? Del anatema. ¿Qué es anatema? Pecado escondido. Sí, es un pecado escondido, es una maldición. O sea, tomaron, ¿sí?, las primicias del pecado, tomaron las primicias de las maldiciones. Hermanito, cuando a alguien le está yendo excelentemente bien haciendo las cosas que están en contra de Dios, que está en medio del pecado y materialmente le está yendo bien, está sobrepecando, está tomando la maldición del mundo y se la está comiendo. ¿Sabes cuánto yo quiero de eso? Nada. Y fue algo que muchos que estuvieron aquí y que algunos por ahí todavía andan, no han entendido. Cuando luego me han comentado estas personas, porque piensan que dándome dinero pues ya están ellos pues ya bien, ¿no? Y hace tiempo y todavía, ¿sí?, me han comentado, hermanito, yo lo apoyo con no sé qué. No, gracias, no necesito. O sea, no necesito de eso. Necesito del apoyo de Dios. Pero de eso, ¿sabe qué? No quiero ni un centavo. Y mucha gente hasta se ofende. No, es que mira, pues yo te estoy ofreciendo. Sí, le digo, pero de verdad, gracias, ¿no? No, ¿o qué? O mi dinero, en alguna ocasión me dijeron así, o mi dinero apesta, digo, no, pues no sé, le digo. Lo que yo sí sé es que Dios me dijo que ni un centavo de ti. Y hermanitos, hace tiempo, no sé si recuerdan, queríamos comprar ya nuestro refrigerador estaba ya bien mal, ya no me entregaba ni nada. Y me debían, y claramente, bien clarito, con voz audible, Dios me dijo, no le tomes, no le recibas ni un centavo a esta persona. ¿Y sabe qué, maestro? Esa tarde llegó esta persona y me llevaba, ¿sabe cuánto me llevaba? Lo que costaba el refrigerador. Y le dije, ¿sabe qué? Dios me dijo que yo no le puedo recibir un centavo. ¿Y sabe qué hizo esta persona? Se puso contenta. Pensó que Dios la estaba bendiciendo. Se lo aclaré. Digo, porque su dinero no tiene buena procedencia. Pero ella siguió contenta. Y se fue. Y al otro día, hermanito, ya no recuerdo exactamente cómo fue, que Dios nos bendijo con otro dinero. Y nos alcanzó para un refrigerador y nos quedó para otra cosa. ¿En quién estamos confiando? ¿Sí? Aquí, hermanito, esta persona, Saúl, sabía que eran las primicias del anatema, o sea, del pecado, y sin embargo lo seguía teniendo. ¿Y para qué quería esas primicias del pecado, esas primicias de maldición? Dice, para ofrecer sacrificios a Yahvé, tu Dios, en Gilgal. Fíjate bien. Hermanito, ¿qué voy a hacer con algunas personas? ¿Sí? Y esto lo vamos a platicar al final. Vamos a seguir admitiendo. Bueno, ya tiene tiempo que no se hace. ¿Alguna cooperación para la iglesia? ¿Sabe qué? Ni una. Ya tiene tiempo que eso no se hace. ¿Sí? Para la iglesia, ni una. ¿Por qué? Porque no vamos a tener las primicias del anatema para ofrecérselas a Dios. ¿Sí me estoy explicando, hermanitos? Y cuando, después de oración, después de ver muchas cosas en sujeción de la palabra, yo les comento algo, hermanitos. Viene la segunda parte. ¿Qué tienen que hacer ustedes, hermanos? Porque todavía
repente por ahí puede suceder que alguien diga: es que, hermanito, yo sentí que Dios me decía exactamente lo contrario que tú me dices, ¿no? En pocas palabras. No, eso no puede ser. No puede ser, porque Dios nos habla lo mismo a uno y a otro, porque es el mismo Dios, no es otra persona, ¿sí? Verso 22. Y Samuel dijo: se complace Yahvé tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Yahvé. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Fíjate bien, hermanito. ¿Qué es lo que sucede aquí? Vamos a ver de qué manera, de la manera que sea, vamos a sacar dinero para pagar el terreno. No, nunca, ¿sí? Nunca, sino como Dios quiera. Segunda situación, vamos a, no sé, hacer muchísimas cosas, ¿sí? Todo, hasta rifas y no sé qué tantas cosas, ¿sí? Y de ahí venimos aquí y nos estamos durmiendo. Prestar atención, más que sacrificios, a la palabra de Dios. ¿Cuántas rifas debemos de hacer para tener un terreno? Ninguna, hermanitos, ¿sí? ¿Cuántos debemos aceptar de la gente que tiene dinero ahí medio sospechoso para el terreno, hermanito, de la iglesia? Ninguno, hermano, ¿sí? De la iglesia, no, y bueno, en toda nuestra vida, pues no podemos hacer nada de esto. Verso 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Cuándo se revela alguien, hermanito? Cuando agarra una bandera rojinegra y la pone ahí en la puerta. No, hermanito, cuando no obedeces. Nada más, sencillito. Tu papá, tu mamá te dice alguna cosa: ¿sabes qué? Dale una barridita a todo este cuarto. Ah, sí. Y en tu mente dice: sí, el año del caldo, ¿no? Como dice, ¿no? O el año de no sé qué, no sé cuánto, ¿no? ¿Sabes qué? Esa es rebelión. Estás en contra de lo que te está diciendo la autoridad. Nada más, así de sencillo, ¿sí? Quieres a fuerza hacer alguna cosa y no es el momento y te lo están diciendo, pero tú lo quieres hacer. Esa es rebelión. Y fíjate bien, cuando tú estás en rebelión es como si estuvieras en adivinación. Y como ídolos o idolatría, la obstinación, o sea, terquedad. Y que lo quieres hacer y que lo quieres hacer. Pero fíjate bien aquí, por cuanto tú desechaste la palabra de Yahvé, Él también te ha desechado para que no seas rey. Se acabó. Y muchas personas piensan que van a seguir siendo reyes. ¿Por qué? Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado. ¿Sí? ¿Se aceptan pecadores? Y hermano, a cada rato escucho eso, ¿sí? A cada ratito con las personas que hablo: no, sí, hermano, sí, tienes razón, yo he pecado. ¿Pero qué dice? Fíjense bien ese sentimiento de Saúl: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Yahvé y tus palabras, porque temía al pueblo y consentí la voz de ellos. Fíjate bien, ¿hubo arrepentimiento aquí de Saúl? No. ¿Qué dijo? Sí, yo pequé porque ellos me hicieron pecar, yo tuve miedo, ¿verdad? Y pues ya hice así. ¿Y qué dice? Perdona pues ahora mi pecado. Fíjate bien. ¿Cuál arrepentimiento? Porque aquellos me hicieron pecar. No, tú me tienes que perdonar. ¿No? ¿Sabe cuándo lo perdonó Dios? Mientras vivía, nunca. No sé si en aquella otra oportunidad que tuvo se arrepintió, pero al menos mientras vivió, nunca lo perdonó Dios. Hermanito, en lo personal le digo, he estado en muchas situaciones de estas, donde las personas, si yo no le digo que Dios los puede perdonar en ese momento, así como están, sin arrepentimiento, entonces se enojan
me botan, se vuelven mis enemigos y se van con un pastor que les dice: no hay problema, pobrecito de ti, no te entienden. Ya conozco a ese que le dicen hermano Alejandro, es un legalista. ¿Sí? No, hermanos, de acuerdo a lo que dice la palabra. Vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos. Todavía falta un poquito, y ahí es donde les iba a preguntar a los niños, pero ya fue tarde porque estamos aquí. Pero bien, hermanos, falta otra parte. Vamos a dejarla para el próximo domingo, ¿sí? Y pues hasta ahorita, hermanos, tenemos que ver qué es lo que sucede con nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo realmente? Si estamos obedeciendo a Dios o realmente estamos en rebelión en contra de Dios. Vamos a seguir con esto, hermanitos. Vamos a cerrar nuestros ojos ahorita un momento.